En las áridas tierras de Nuevo México, 1887, Christine Morrison vive atormentada por el odio hacia Warren Blackwood, el hombre que una vez amó más que a su propia vida. Durante 5 años ha creído que él asesinó a su padre en un duelo deshonroso. Pero cuando un forajido moribundo le revela la verdad sobre aquella fatídica noche, Christine debe enfrentar no solo la mentira que ha definido su existencia, sino también el amor que nunca logró enterrar. En un mundo donde la justicia se imparte con plomo y la supervivencia depende de la fortaleza del corazón, 2 almas rotas deberán decidir si el perdón puede sanar las heridas más profundas del alma. El viento del desierto susurraba secretos entre los cactus saguaro mientras Christine Morrison se dirigía hacia el cementerio de Cedar Ridge. Sus botas de cuero crujían sobre la tierra reseca, y el vestido negro ondeaba como las alas de un cuervo en luto. Cada paso la acercaba más a la tumba que visitaba religiosamente cada domingo, cargando el peso de un dolor que había forjado su alma como el hierro en la fragua. La lápida de piedra caliza brillaba bajo el sol implacable de octubre. Aquí yace Samuel Morrison, pastor y padre amado, 1831-1882. Papá, murmuró, su voz quebrándose como cristal frágil. Todavía no puedo entender por qué Dios permitió que Warren te arrebatara de mí. ¿Cómo pudo el hombre que me enseñó a amar convertirse en tu asesino? Las lágrimas que había contenido durante la semana finalmente brotaron, mezclándose con el polvo a sus pies. El recuerdo de aquella noche terrible se alzó en su mente como una tormenta de arena. Warren Blackwood, con sus ojos verde esmeralda ensangrentados por la furia, de pie sobre el cuerpo inmóvil de su padre tras un duelo que jamás debió haberse librado. Christine había tenido 19 años entonces, y Warren 23. Habían crecido juntos en Cedar Ridge, él como hijo del poderoso ranchero Thomas Blackwood, ella como hija del respetado pastor Samuel Morrison. Su amor había florecido lentamente, como las flores silvestres después de la lluvia primaveral, alimentado por conversaciones susurradas en el campanario de la iglesia y promesas intercambiadas bajo las estrellas del desierto. Warren había sido su primer amor, su único amor. Sus manos callosas pero tiernas la habían sostenido durante las tormentas. Sus labios habían sellado promesas de matrimonio antes del altar de Dios. Pero una sola noche había transformado al príncipe de sus sueños en el villano de sus pesadillas. ¿Por qué, Warren?, susurró al viento. ¿Por qué destruiste todo lo que teníamos? El sol comenzaba a descender hacia las montañas cuando Christine finalmente se incorporó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Era hora de regresar al pueblo, donde la esperaban sus alumnos para la clase dominical. Siendo la única maestra de Cedar Ridge, había encontrado consuelo en moldear las mentes jóvenes, aunque su propio corazón permaneciera fragmentado. Mientras caminaba por el sendero polvoriento hacia el pueblo, el galope desesperado de un caballo rasgó el silencio del atardecer. Christine se volvió para ver a un jinete aproximándose a toda velocidad, su silueta recortada contra el cielo colorado del crepúsculo. Cuando el caballo se detuvo cerca de ella en una nube de polvo, reconoció al forajido más buscado del territorio, Jake el Cuervo McGroan. El hombre se tambaleó en la silla, una mancha oscura de sangre expandiéndose por su camisa blanca. Su rostro, curtido por años de vida fuera de la ley, estaba pálido como la luna llena. Señorita Morrison, jadeó, su voz áspera como papel de lija, necesito hablar con usted. Christine retrocedió instintivamente. Jake McGroan era un asesino, un ladrón que había aterrorizado el territorio durante años. Pero algo en sus ojos, una desesperación que iba más allá del miedo a la muerte, la detuvo. Estoy muriendo, continuó Jake, presionando una mano temblorosa contra su pecho herido. Una bala del sheriff me atravesó el pulmón. Pero antes de encontrarme con mi creador, hay algo que debes saber. Algo sobre la noche que murió su padre. El corazón de Christine se detuvo. ¿Qué sabes tú sobre mi padre? Jake se desplomó del caballo, cayendo de rodillas sobre la tierra árida. Con esfuerzo sobrehumano, levantó la mirada hacia ella, sus ojos grises nublándose con la proximidad de la muerte. Warren Blackwood no mató a su padre, murmuró, cada palabra costándole un aliento. Fui yo quien disparó esa noche. Warren estaba tratando de protegerlo. El mundo de Christine se tambaleó como un edificio en un terremoto. Mientes, gritó, su voz resonando en el desierto vacío. Vi a Warren de pie sobre el cuerpo de mi padre. Porque llegó después, insistió Jake, sangre brotando de sus labios. Su padre descubrió que yo estaba robando fondos de la iglesia. Me confrontó esa noche detrás del salón. Cuando saqué mi pistola, Warren apareció de la nada.
tratando de detenerme, pero ya era demasiado tarde. Disparé a su padre y huí. Warren encontró el cuerpo segundos después, justo cuando usted llegó. Las piernas de Christine cedieron, y cayó de rodillas junto al forajido moribundo. No, no puede ser verdad. ¿Por qué habría de mentir ahora? Tosió Jake, sus fuerzas desvaneciéndose. Warren nunca se defendió porque sabía que si le decía la verdad, usted me buscaría para vengarse. No quería que se convirtiera en lo que yo soy, una asesina. Prefirió cargar con su odio antes que ver su alma manchada de sangre. Los ojos de Jake se cerraron para siempre, llevándose consigo 5 años de mentiras y dolor innecesario. Christine se quedó inmóvil junto al cuerpo, mientras la verdad se asentaba en su corazón como plomo fundido. Warren la había amado tanto que había sacrificado su propia reputación, su felicidad, todo su futuro, para proteger su alma de la venganza. Durante 5 años había cargado con el peso de una culpa que no le pertenecía, exiliándose del pueblo que había sido su hogar, viviendo como un paria en las montañas circundantes. Dios mío, sollozó Christine, sus lágrimas cayendo sobre la tierra sedienta. ¿Qué he hecho? La noche cayó como un manto negro sobre el desierto mientras Christine permanecía junto al cuerpo de Jake McGrath, su mente procesando la magnitud de la revelación. Había perdido 5 años odiando al hombre que más la amaba en el mundo. 5 años desperdiciados en amargura y dolor, cuando podría haber estado en sus brazos. Cuando finalmente regresó al pueblo para reportar la muerte del forajido, Christine ya había tomado una decisión que cambiaría el curso de su destino. Al amanecer, partiría hacia las montañas para encontrar a Warren Blackwood y pedirle perdón por los años de sufrimiento que había causado con su juicio apresurado. La aurora pintó las montañas de rosa y dorado, cuando Christine comenzó su ascenso por los senderos rocosos que llevaban al escondite donde se rumoreaba que Warren había construido su refugio. Montaba a Esperanza, su yegua alazana, mientras las primeras luces del día iluminaban el paisaje áspero pero majestuoso del territorio de Nuevo México. Había cambiado su vestido negro de luto por uno azul cielo, el mismo que llevaba la noche que Warren le había propuesto matrimonio bajo las estrellas. Si iba a pedirle perdón al hombre que había amado y perdido, quería hacerlo vestida con los colores de la esperanza, no del dolor. El sendero se volvía más traicionero a medida que ascendía, serpenteando entre peñascos y cañones que habían sido testigos silenciosos de incontables historias de amor y pérdida en la frontera americana. El aire se hacía más fresco y delgado, perfumado con el aroma de los pinos y el salvia silvestre. Después de 3 horas de viaje, Christine divisó una columna de humo, alzándose desde un valle oculto entre 2 picos rocosos. Su corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y terror. Después de 5 años de separación, finalmente volvería a ver el rostro del hombre que había definido tanto su felicidad como su tormento. La cabaña de Warren era modesta pero sólida, construida con troncos de pino y piedra del lugar. Un pequeño jardín florecía milagrosamente en la tierra árida, testimonio de la paciencia y dedicación que él había invertido en crear belleza en medio de la desolación. Era tan típico de Warren, pensó Christine, encontrar la manera de hacer que las cosas crecieran incluso en los lugares más inhóspitos. Warren estaba cortando leña detrás de la cabaña cuando escuchó el galope de Esperanza. Se irguió lentamente, el hacha aún en sus manos, y se volvió hacia el sonido. Cuando sus ojos se encontraron con los de Christine, el tiempo se detuvo como si el mismo universo contuviera la respiración. Los años habían transformado al joven Warren que Christine recordaba. Su cabello castaño ahora tenía hebras plateadas en las sienes, y líneas de dolor habían labrado surcos profundos alrededor de sus ojos verdes. Pero seguía siendo el hombre más hermoso que había visto jamás, y su corazón se contrajo con la intensidad del amor que nunca había logrado matar. Christine, murmuró Warren, su voz ronca por la emoción. El hacha cayó de sus manos como si fuera de plomo. ¿Qué haces aquí? Ella desmontó con piernas temblorosas, cada paso hacia él requiriendo todo el coraje que poseía. Jake McGrath murió ayer, dijo, su voz apenas un susurro. Antes de morir, me contó la verdad. El rostro de Warren se endureció, preparándose para otro golpe del destino. ¿Qué verdad? La verdad sobre la noche que murió mi padre. La verdad sobre quién realmente apretó el gatillo. La verdad sobre por qué me dejaste creer que había sido tú. Warren cerró los ojos, sus hombros hundiéndose bajo el peso de años de secreto. Christine, no, interrumpió ella, acortando la distancia entre ellos hasta que solo quedaron unos pies de tierra árida separándolos. Déjame hablar primero. Durante 5 años te he odiado por algo que nunca hiciste. Durante 5 años has cargado con mi dolor, mi furia, mi desprecio,
cuando deberías haber recibido mi gratitud, mi amor, mi devoción eterna. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Christine ahora, años de dolor y arrepentimiento finalmente encontrando su liberación. Me amas tanto que estuviste dispuesto a ser el villano de mi historia para proteger mi alma de la venganza. Me amas tanto que renunciaste a tu hogar, tu familia, tu futuro, solo para mantenerme a salvo de la oscuridad que habría consumido mi corazón si hubiera buscado venganza contra Jake McGraw. Warren extendió una mano temblorosa hacia ella, pero se detuvo antes de tocarla, como si fuera demasiado santo para contaminar. Christine, tú no entiendes. Si hubiera sido más rápido esa noche, si hubiera llegado 5 minutos antes, tu padre aún estaría vivo. Su muerte sigue siendo mi culpa porque no pude protegerlo. No, gritó Christine, cerrando finalmente la distancia entre ellos y tomando su rostro entre sus manos. La única culpa que cargas es la de amarme demasiado, y yo cargo la culpa de no haber tenido fe en ese amor. Sus labios se encontraron en un beso que contenía 5 años de lágrimas no derramadas, palabras no dichas y amor no expresado. Era un beso que sabía a redención, a perdón, a segundas oportunidades que parecían demasiado preciosas para ser reales. Cuando finalmente se separaron, Warren apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose en el aire fresco de la montaña. He soñado con este momento cada noche durante 5 años, susurró. Pero nunca me atreví a creer que pudiera hacerse realidad. Yo también, confesó Christine, incluso cuando creía que te odiaba, soñaba contigo. Mi corazón nunca aprendió a olvidarte, sin importar cuánto lo intentara. Los días siguientes pasaron como un sueño dorado en las montañas. Christine envió palabra al pueblo de que se tomaría una semana de descanso para asuntos personales, y se quedó en la cabaña de Warren, redescubriendo al hombre que había amado y aprendiendo a conocer al hombre en que se había convertido. Las cicatrices del exilio habían endurecido algunos aspectos de Warren, pero también habían profundizado su compasión y sabiduría. Había aprendido a encontrar paz en la solitud, a extraer belleza de la simplicidad y a valorar cada momento de felicidad como el regalo precioso que era. Pasaban las horas hablando junto al fuego, compartiendo los años perdidos, sanando las heridas que el tiempo y la separación habían causado. Warren le contó sobre las noches frías cuando había contemplado las estrellas y recordado sus sueños compartidos. Christine le habló de los días en el aula cuando había visto su reflejo en los ojos de los niños y había deseado que él estuviera allí para compartir esa alegría. ¿Sabes lo que más me dolía?, confesó Christine una noche mientras yacían envueltos en mantas, observando las estrellas a través de la ventana abierta. No era solo que creyera que habías matado a mi padre, era que no podía entender cómo el hombre que me había enseñado sobre el amor incondicional de Dios podía haber hecho algo tan contrario a todo lo que representaba. Warren acarició su cabello, sus dedos desenredando suavemente los mechones dorados. Tal vez esa era la razón por la que Dios permitió que las cosas sucedieran así, para enseñarnos que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que no entendemos en el momento. ¿Crees que Dios tiene un plan en todo esto?, preguntó Christine, acurrucándose más cerca de su calidez. Creo que Dios puede tomar incluso nuestros errores más dolorosos y convertirlos en algo hermoso, respondió Warren, besando la coronilla de su cabeza. Mira dónde estamos ahora. Si Jake McGraw no hubiera confesado, tal vez nunca habríamos encontrado nuestro camino de vuelta el uno al otro. Pero la paz de las montañas no podía durar para siempre. Al 7º día, mientras Christine preparaba café sobre el fuego, escucharon el sonido de múltiples caballos aproximándose por el sendero. Warren se tensó inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia el rifle que siempre mantenía cerca. «Quédate adentro», le ordenó a Christine, pero ella se negó con un movimiento decidido de la cabeza. «No, lo que sea que enfrentemos, lo enfrentaremos juntos». El sheriff Tom Bradley apareció primero, seguido por 5 hombres armados, incluyendo a Thomas Blackwood, el padre de Warren. El anciano ranchero había envejecido considerablemente en los 5 años desde que su hijo se había exiliado, su cabello completamente blanco ahora y su espalda ligeramente encorvada. «Warren Blackwood», gritó el sheriff Bradley, su voz resonando en el valle. «Estás bajo arresto por el asesinato de Jake McGraw». Christine sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente. ¿Qué? Thomas Blackwood desmontó lentamente, sus ojos clavados en su hijo con una mezcla de dolor y orgullo. «Alguien en el pueblo vio a Jake McGraw hablando contigo, Christine, antes de que muriera. Ahora están diciendo que Warren lo mató para silenciarlo». «Eso es ridículo», exclamó Christine, saliendo al frente para proteger a Warren. «Jake McGraw ya estaba muriendo cuando llegué».
Una bala del sheriff Bradley lo había herido mortalmente. El sheriff Bradley la miró con suspicacia. Eso es lo que tú dices, señorita Morrison, pero Jake McGraw había estado evadiendo mi captura durante meses. Es muy conveniente que apareciera muerto justo después de que tú y Warren se reunieran. Warren dio un paso adelante, su postura digna a pesar de las circunstancias. Sheriff, si cree que maté a Jake McGraw, tiene derecho a arrestarme. Pero Christine no tiene nada que ver con esto. No te van a arrestar por algo que no hiciste, gritó Christine, colocándose entre Warren y los hombres armados. Ya perdimos 5 años por una mentira. No voy a perder ni un día más. La tensión en el aire era palpable, como la electricidad antes de una tormenta de verano. Los hombres del sheriff tenían las manos cerca de sus armas, mientras Warren permanecía inmóvil, claramente preparado para rendirse pacíficamente si eso protegía a Christine. Fue entonces cuando Thomas Blackwood habló, su voz llevando el peso de la autoridad y la experiencia. Sheriff Bradley, dijo lentamente, he conocido a mi hijo toda su vida. Warren nunca ha disparado a un hombre por la espalda, y Jake McGraw recibió un disparo en la espalda. Si Warren hubiera querido matar a Jake McGraw, lo habría enfrentado cara a cara como un hombre. El sheriff vaciló, la lógica del argumento del viejo ranchero claramente resonando con él. Thomas continuó. Además, he hablado con el Dr. Harrison esta mañana. Examinó el cuerpo de Jake McGraw y confirmó que la bala que lo mató vino de un rifle, no de una pistola. Warren solo lleva pistola. Christine miró al padre de Warren con nueva apreciación. A pesar de los años de separación y dolor, Thomas Blackwood estaba defendiendo a su hijo cuando más lo necesitaba. Pero alguien mató a Jake McGraw, insistió el sheriff Bradley, aunque su convicción parecía estar debilitándose. Jake McGraw murió por una bala que usted mismo disparó durante la persecución de ayer, declaró Christine con voz firme. Él mismo me lo dijo antes de morir. Sus últimas palabras fueron para limpiar el nombre de Warren del crimen por el cual ha estado pagando durante 5 años. El silencio se extendió sobre el valle como una manta pesada. Finalmente, el sheriff Bradley bajó su arma, seguido por sus hombres. Si eso es cierto, dijo lentamente, entonces todo este asunto ha sido un malentendido terrible. Thomas Blackwood se acercó a su hijo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Warren, he sido un tonto orgulloso durante demasiado tiempo. Cuando necesitabas a tu familia más que nunca, te dimos la espalda. Puedes perdonar a un viejo necio. Warren abrazó a su padre, años de dolor y separación finalmente comenzando a sanar. No hay nada que perdonar, papá, solo amor. Christine observó la reunión con lágrimas en los ojos, su corazón desbordándose con gratitud hacia Dios por las segundas oportunidades y el poder del perdón. La boda de Christine Morrison y Warren Blackwood se celebró un mes después en la pequeña iglesia de Cedar Ridge, el mismo lugar donde su padre había ministrado durante tantos años. Christine caminó por el pasillo vestida con el vestido de novia de su madre, una creación de encaje marfil que había esperado en un baúl durante 25 años para este momento. Warren la esperaba en el altar, más guapo que nunca en su traje negro, sus ojos verdes brillando con amor y promesas. Thomas Blackwood estaba a su lado como padrino, habiendo reclamado orgullosamente su lugar en la vida de su hijo. El nuevo pastor, un joven llamado David Morrison, primo lejano de Christine, dirigió la ceremonia con voz clara y corazón lleno de gozo. Cuando llegó el momento de los votos, Warren y Christine habían escrito los suyos propios. Christine, comenzó Warren, su voz temblando ligeramente por la emoción, durante 5 años caminé por el desierto, no solo físicamente, sino espiritualmente. Pero Dios usó incluso esos años de exilio para preparar mi corazón para este momento. Prometo amarte no solo en los días soleados, sino especialmente en las tormentas. Prometo elegir el perdón sobre el resentimiento, la esperanza sobre el miedo, y la fe sobre la duda. Prometo ser el hombre que Dios quiere que sea para ti, y construir contigo un hogar lleno de amor, risa y servicio a otros. Christine secó una lágrima antes de hablar, su voz clara y fuerte. Warren, he aprendido que el amor verdadero no es la ausencia de dolor, sino la elección de amar a pesar del dolor. Prometo nunca más dudar de tu corazón, nunca más juzgar sin buscar la verdad completa. Prometo caminar contigo por donde Dios nos lleve, sea en valles oscuros o montañas altas. Prometo ser tu compañera, tu apoyo, tu hogar, hasta que la muerte nos separe y más allá. Cuando el pastor pronunció las palabras, pueden besarse, Warren tomó el rostro de Christine entre sus manos, y la besó con toda la ternura y pasión que habían estado guardando durante años de separación. La congregación estalló en aplausos y lágrimas de alegría, celebrando no solo una boda,
sino una historia de redención que había tocado toda la comunidad. La recepción se celebró en el rancho Blackwood, donde largas mesas bajo las estrellas del desierto acogieron a toda la población de Cedar Ridge. Hubo música, baile y más comida de la que una ciudad pequeña podía consumir en una semana. Pero más que eso, había una sensación palpable de que algo roto había sido restaurado, que la justicia y el amor habían triunfado sobre la mentira y el dolor. Mientras Christine y Warren bailaban su primer baile como esposos bajo las estrellas, ella susurró en su oído: ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué?, murmuró él, haciéndola girar suavemente. Que Dios tomó la mentira más dolorosa que Satanás pudo enviar contra nosotros y la convirtió en la historia de amor más hermosa que podía imaginar. Nuestro amor es más fuerte ahora porque ha sido probado por el fuego. Warren la atrajo más cerca, sus corazones latiendo al unísono. Y pensar que casi me rindo un centenar de veces en esas montañas, pensando que nunca volverías a amarme. Nunca dejé de amarte, confesó Christine, incluso cuando creía que te odiaba. Mi corazón sabía la verdad. El amor verdadero no puede ser destruido por las circunstancias, solo transformado en algo más profundo. 10 años después, Warren y Christine Blackwood se sentaron en el porche de su casa, observando a sus 3 hijos jugar en el jardín que Warren había plantado con sus propias manos. La casa estaba construida en el mismo valle donde Warren había vivido como exiliado, pero ahora era un hogar lleno de risa, amor y vida. Christine tenía 44 años ahora, su cabello dorado salpicado de plata, pero sus ojos azules brillaban con la misma luz que había cautivado a Warren cuando eran adolescentes. Warren, a los 48, había encontrado una paz profunda que irradiaba de cada línea de su rostro curtido por el sol. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Christine, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo mientras observaban a su hijo mayor, Samuel, nombrado en honor a su abuelo, enseñar a sus hermanas menores a montar. ¿De qué?, preguntó Warren, besando la coronilla de su cabeza. De los años perdidos, de todo el dolor que pasamos. Warren consideró la pregunta cuidadosamente, como hacía con todas las cosas importantes. Creo que sin esos años perdidos, no habríamos apreciado completamente lo que tenemos ahora. Dios usa todas las cosas para el bien de los que lo aman, incluso los errores, incluso las tragedias. Mira lo que hemos construido aquí, continuó, gesticulando hacia el valle que ahora albergaba no solo su casa, sino una pequeña escuela donde Christine enseñaba a los niños de las granjas circundantes, una capilla donde Warren predicaba los domingos, y varios hogares más de familias que habían encontrado refugio y nueva vida en su comunidad. Es hermoso, acordó Christine, pero ¿sabes lo que más amo? Que cada persona que llega aquí herida o perdida puede ver que es posible comenzar de nuevo, que el pasado no tiene que definir el futuro, que el amor realmente puede conquistar todas las cosas. Warren la abrazó más fuerte, recordando las noches frías en las montañas cuando había dudado de que alguna vez volvería a experimentar tal felicidad. ¿Sabes qué le diría a mi yo más joven si pudiera? Que confíe en Dios, incluso cuando no pueda ver el plan completo, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a casa, y que las historias más hermosas son aquellas donde el final feliz se ganó a través de la prueba, no se entregó fácilmente. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Nuevo México, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, Christine Morrison Blackwood reflexionó sobre el viaje extraordinario que había llevado a su corazón de vuelta a casa. Había aprendido que el amor verdadero no es la ausencia de pruebas, sino la elección de amar a través de ellas. Había descubierto que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión que debe tomarse una y otra vez hasta que se convierte en la naturaleza del corazón. Y había encontrado que incluso en las tierras más áridas del oeste americano, donde la supervivencia dependía de la fortaleza y la determinación, era el amor el que finalmente conquistaba todos los obstáculos, sanaba todas las heridas, y escribía las historias más hermosas en los corazones de aquellos lo suficientemente valientes para creer en su poder. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos y el valle descansaba bajo un manto de estrellas, Warren y Christine se arrodillaron juntos junto a su cama para orar como hacían cada noche. Gracias, Señor, susurró Christine, por usar incluso nuestros errores para escribir una historia de redención. Gracias por enseñarnos que el amor verdadero puede soportar cualquier tormenta y emerger más fuerte del otro lado. Y gracias, añadió Warren, por recordarnos que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo, y que tu gracia es suficiente para cubrir incluso los años perdidos. En el silencio sagrado de esa oración,
Ambos supieron que habían encontrado algo más precioso que el oro que tantos buscadores habían perseguido en el oeste. Habían encontrado un amor que trasciende el tiempo, las circunstancias, e incluso la muerte misma, y en el corazón salvaje de la frontera americana, donde los sueños se forjaban en acero, y los corazones se templaban en fuego, Warren y Christine Blackwood habían descubierto la verdad más profunda de todas, que el amor, cuando es verdadero, puro y entregado completamente a Dios, puede superar cualquier frontera, sanar cualquier herida, y escribir finales felices incluso en las historias que parecían destinadas a la tragedia. Su historia se convirtió en leyenda en Cedar Ridge y los pueblos circundantes, contada alrededor de fogatas y susurrada por madres a sus hijas como testimonio del poder redentor del amor. Y aunque los años pasaron y las generaciones cambiaron, la verdad de su historia permaneció, que en un mundo lleno de dolor y pérdida, el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar, transformando incluso las tragedias más profundas en historias de esperanza que inspiran a otros a creer que sus propios finales felices también son posibles. En el oeste americano, donde la ley se imponía con plomo y la justicia a menudo llegaba demasiado tarde, Warren y Christine Blackwood habían demostrado que existe una ley superior, la ley del amor que no conoce fronteras, no acepta la derrota y siempre encuentra la manera de llevar a los corazones perdidos de vuelta a casa.